A ver, primero, reglas generales. Nosotros partir de estas premisas para que podamos entender lo demás. Y romper paradigmas. Ejemplo, los partidos son como las Chivas en América, no funciona así. No es como que los blancos son blancos y los rojos son rojos. Esto es de manera transversal. Primero, en la élite. O sea, trasladémonos a la élite mundial. En la élite, el poder, prácticamente todo está en el plano espiritual. La fuente del poder está en el plano espiritual, del blanco y del negro. ¿A qué me refiero del blanco y del negro? Está en la Sagrada Escritura. Le dice nuestro Señor a Pilato: tú no tendrías poder si no te hubiese sido dado de lo alto de los cielos. Esto lo tienen claro los líderes. A nosotros nos desvinculan de esto, a nosotros, sociedad civil, pueblo, nos desvinculan de esto. Esto viene de la Revolución Francesa, justo porque quieren tenernos sometidos. Entonces te desvinculan del plano espiritual y pierdes la trascendencia no solo la trascendencia espiritual, sino la trascendencia en la capacidad de operación, de movilización, de organización. Pero también está en el plano, en lo negro. Y le dice Satanás a Jesús, le dice: si tú te postras y me adoras, todos los reinos de las tierras te serán dados, ¿no? Más o menos palabras. Y esa es la fuente del poder también de lo negro. Digamos, esta es la premisa de la lucha del bien y el mal en el plano político y en los acontecimientos. Esta no es una clase de teología, pero sí es una clase de teoría política. Y se lo reitero, en la élite todo está en este plano. Luego entonces la forma es fondo. ¿Cómo es la forma? Es fondo. Símbolos, movimientos, imágenes, posiciones, ¿no? En las mesas. El poder es de símbolos, pero también es en la forma jerárquica en la que se organizan los grupos políticos. Si vamos entendiendo la jerarquía de estos acontecimientos, también nos cuesta trabajo operar de manera asertiva. Nos confundimos, por ejemplo, en los liderazgos, en los jefes políticos. Yo hace rato le preguntaba a Javier, ¿cuál es el grupo de esta persona? Un actor nacional relevante. ¿Con quién se mueve? ¿De dónde viene? No es solo la posición en la que se encuentra, porque no necesariamente tiene que ver con el partido político en el que está, sobre todo el día de hoy, ¿no? Veámoslo en el plano nacional. Pero no solo es en el plano nacional, también es en el plano internacional y supranacional, en función de organizaciones y de grupos que verdaderamente gobiernan. No existen casualidades en la política. Es decir, no es como que casualmente se atraviesa el presidente de Brasil y se encuentra casualmente el presidente de Rusia. Se encontraron en el propio y se saludaron. Eso no existe. Como no existe en el plano de la casualidad en este nivel, pues tampoco existe en el plano de la casualidad de nuestro nivel. Entonces, cuando hay un encuentro fortuito entre dos líderes políticos, es porque generalmente, la mayoría de las veces, fue un movimiento provocado o acordado. Otra premisa en la política es el arte de la provocación. Cuando yo me voy a mover, ¿no? Un movimiento, es decir, soy causa o efecto. O sea, ¿de qué estoy siendo víctima? O no víctima, ¿de cuál es la fuente de la provocación? O soy yo quien provoca el movimiento y tengo el control del juego. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque entonces obtenemos profundidad, que es de lo que se trata la charla el día de hoy, y todos los que estamos aquí somos líderes de organizaciones, movimientos civiles, catedráticos, empresarios, periodistas. Entonces es muy importante que también podamos movernos en esta profundidad para poder tener mayor asertividad en nuestra organización. Esto es muy importante. Los grupos políticos no tienen que ver con los partidos u organizaciones políticas. Grabémoslo de memoria. Los grupos políticos no tienen que ver con los partidos políticos
organizaciones políticas. Es decir, hay grupos, la mayoría, casi siempre se mueven, son grupos políticos que están de manera transversal. Un grupo político efectivo está en todos los espectros del poder, en todos los niveles, en todos los colores. Y luego entonces eso también nos permite movernos de manera asertiva, porque en las grillas y en los chismes nos quemamos. O el fulanito es blanco y fulanito es negro, entonces ya nos movemos de manera equivocada. Lo estoy poniendo en el plano local, porque esto la verdad nos sirve muchísimo para organizarnos a nosotros. Pero veámoslo en el plano internacional. Esto también se mueve en el plano internacional y se mueve a nivel de la élite. Es decir, hay grupos de poder que se encuentran de manera transversal en muchos países y se encuentran dispersos en izquierda y derecha y generan batallas a modo. Hace rato le platicaba a Javier de dos actores políticos importantes que si quieren en corto les digo quiénes son, que uno juega a la izquierda, otro juega a la derecha, están aquí en Chihuahua y los dos pertenecen al mismo grupo político. Y en pandillas hasta se pelean y se dejan de hablar. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros entendemos esto, ya podemos avanzar a lo que sigue. Y en función de esto, de estas premisas que yo les acabo de dar, esto en el plano espiritual, sabiendo que la élite se mueve en el plano espiritual, estos son los grupos transversales de la élite que supeditan todos los acontecimientos políticos y de aquí se desprenden muchos países, muchas industrias, muchos grupos de poder y hacia abajo, en un tercer, cuarto, quinto nivel, partidos políticos, organizaciones políticas, diputados federales, locales, organizaciones. Esto está por encima incluso de presidentes. Los presidentes, la mayoría de ellos, el 90% de los presidentes no son la élite, o el 95% de los presidentes, los presidentes, no son élite, son un segundo, un tercero, un cuarto plano de poder de operación política. Yo les diría que el presidente de Estados Unidos está en un tercer nivel de operación, por lo menos. Hay dos niveles por encima de él, en la élite, que lo supeditan. El presidente de Rusia, yo creo que estará en un segundo nivel, más o menos, de operación política, está por encima. ¿Y quién estaría en la élite, ¿no? En la élite del poder? Ahorita vamos a ver quién es este. El primero, es el Imperio Británico. Y es muy importante porque recuerden que la política y la forma es fondos de símbolos, y cuando nosotros sabemos que esto es el Imperio Británico, donde nosotros vemos el unicornio, donde nosotros vemos estos símbolos, sabemos que el origen es el Imperio Británico. Todo a la cabeza del mismo plano de operación. El Imperio Británico supedita la mayoría de los acontecimientos, o muchos de los acontecimientos políticos. Supedita la operación política de Estados Unidos, ahorita vamos a ver, supedita la operación política de muchas agencias de inteligencia, comerciales, estratégicas, de la industria, de la comunicación, por ejemplo. Este es el Imperio Oriental, el Yin y el Yang, principalmente las corrientes orientales, que son China e India. Y luego tenemos el liberal, satánico, masónico, que los tres están en el mismo plano de operación política, pero sí en la élite. De manera simplista es Gran Bretaña, China, parte de India, porque India forma parte de Gran Bretaña, el Estados Unidos liberal, ¿no? Masónico, pero que al final está supeditado también al Imperio Británico. Los califatos, ¿no? El Medio Oriente, que también están supeditados al Imperio Británico, por eso puse yo esta línea transversal, y parte del Vaticano. La Iglesia Católica, particularísimamente el Vaticano, se encuentra en la élite de la operación política transversal. Ahorita vamos a profundizar
un poco en esto. Dividido, porque hay una fracción al interior de la Iglesia Católica que se encuentra en esta área más liberal, que se vincula a estos grupos, y otra que se encuentra en la parte más tradicional, que se vincula digamos, al último grupo de poder, que son los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, y estos cristianos ortodoxos principalmente juegan con los rusos. Y en estos 6 grupos políticos, ideológicos, religiosos, se divide prácticamente todo el mundo. De aquí surgen muchos movimientos, muchos esquemas de operación política. Quien pueda, por favor, acompáñenos mañana en la conferencia que voy a dar en la universidad, porque digamos es un poco continuación de esto que yo les he explicado, para entender la vinculación que existe entre el Estado de Israel y Estados Unidos, y cómo esta vinculación, cómo surge de la fractura del Medio Oriente, justo del acuerdo con los británicos, y bueno, ¿no? Y vamos al tema profundo. Necesitamos también entender en el momento histórico que nos encontramos. ¿Cuál es el momento histórico que nos encontramos? En el fin de la era de la Revolución Francesa. Hace rato también me decía que tiene que ver la Revolución Francesa con lo que está pasando en el día de hoy. Todo. Tiene que ver todo. ¿Por qué es el fin de la Revolución Francesa? Porque sus objetivos, que fue un proyecto a 250 años, se han cumplido casi en su totalidad. El fin de la Revolución Francesa fue marcado en los Juegos Olímpicos el verano del 2024. Recordemos que la política es de símbolo, por eso este esquema simbólico tan significativo. El fin de la monarquía, la suplantación de la Eucaristía, el inicio de la guerra, de la última guerra mundial, que es la batalla final entre el bien y el mal, que viene del Apocalipsis. Es real, esto no creo que lo vemos nosotros, esto lo ven en las élites, y ahorita les voy a explicar algunos ejemplos. La guerra en Israel tiene como fuente y objetivo la instalación del reino del Mesías, de su Mesías, del Mesías de los judíos sionistas, mesiánicos, y Netanyahu se siente el equivalente a lo que fuera un San Juan Apóstol, perdón, un San Juan Bautista. ¿Se los digo? De verdad. Quien no vea esto, por ejemplo, esto lo entienden muy bien los árabes. O ayer estuvieron unos embajadores árabes en la universidad, los argelinos lo entienden perfecto, los egipcios lo entienden perfecto, los árabes lo entienden perfecto. Aquí no, porque dijeron, ustedes en la iglesia, en su parroquia, no en su comunidad, allá, adentro. Acá, a nosotros déjenos el resto del pueblo. Y su objetivo es pues, el reino del anticristo, del falso Mesías. Todo esto ocurrió en esta secuencia en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa el fin de la Revolución Francesa? Los valores con los que nosotros crecimos hasta el día de hoy, y que es un proceso de socialización de casi 300 años. ¿Cuáles son esos valores? Democracia, república, es decir, división de poderes. Democracia, es decir, el poder ya no está en el pueblo. Ahora que está en el algoritmo, ya no es el centro de la ley del humano, ya no es el humanismo, ahora es la máquina. Y esto supedita todo lo demás, porque entonces podemos entender las reformas estructurales que están pasando en México. Porque ya no existe la división de poderes, pero no tiene razón de ser. Porque ya no es la democracia, porque ya no son procesos democráticos, veíamos hace rato, ahora son acuerdos. Pero si yo no entiendo que estoy viviendo este proceso, me quedo perdido, donde hace un año la realidad era totalmente distinta. Hoy veíamos en la universidad que manejan conceptos que eran actuales hace 18 meses y hoy no existen más. Y entre ellos son democracia, igualdad, libertad, fraternidad. Positivismo. Todos estos conceptos con los que crecimos aquí en muchos académicos se acaban. Es una nueva era. ¿Cuál es la nueva era? La era del transhumanismo. Ahorita vamos a hablar sobre el transhumanismo. Es poscuarta revolución industrial, pero la era del transhumanismo es la nueva revolución.
revolución, la nueva revolución global, la nueva revolución de pensamiento, la nueva revolución social, como fue la Revolución Francesa, hoy es la revolución transhumanista, con estas premisas filosóficas profundas que ahorita les voy a explicar un poco. La era del transhumanismo, esto es muy importante que lo entendamos porque aquí hay muchos luchadores sociales de estos temas. La era del transhumanismo significa el fin de la ideología de género. Y esto se materializa en Elon Musk. Elon Musk es la materialización del transhumanismo. De manera simbólica, él representa todo lo que el transhumanismo es: pragmática, filosófica, política, económica, globalista, imperialista. Él pertenece conceptualmente al Imperio Británico, es un hijo, la palabra, es una fea, la palabra correcta, es un hijo bastardo de un lord del Imperio Británico, bueno, un nieto, un descendiente, su padre es descendiente así, de esta vinculación, y tiene su vinculación directa con el Imperio Británico. ¿Por qué es el fin de la ideología de género? Porque la ideología de género fue un proceso de sociabilización precisamente para el transhumanismo, es decir, para la destrucción del concepto de ser humano y la desaparición del ser humano de las leyes. La idea del transhumanismo significa el fin del humanismo, y para que esto fuera posible necesitamos este periodo transicional que era la ideología de género. Ya no eres niño ni niña, sino lo que quieras ser: perro, gato, colibrí, ¿no? O nada. Y justo te lleva la, ¿ok? Eres menos que una máquina. ¿Qué eres? Lo que otro te diga que tú eres. Eso es el aborto. Tú no eres un ser humano, es lo que yo determine si tú eres o no eres un ser humano. ¿Digno de qué? Pues de las premisas que yo te voy a dar, porque ya no existen los derechos humanos. Este es el objetivo de la ideología de género. Por eso, de manera de un plumazo, desde el Imperio norteamericano, desde la oficina que se creó transicionalmente en unos cuantos meses para Elon Musk, se vino de un plumazo, se acabó la ideología de género. Porque ya el concepto de hombre, de ser humano, ya no está en el centro de la ley. Y esto es muy importante, esto lo veíamos el día de hoy. Esto es un concepto, quien avienta estas batallas en función de la ideología de género, pues está ya trasnochado, está fuera de tiempo, ya no existe ni siquiera la ley. Porque estamos en un grado de mayor gravedad de este concepto. Hemos superado ese concepto, donde el que rige es la máquina, y donde la máquina determina el comportamiento, la personalidad, la dirección que tiene el ser humano. Hoy el algoritmo les dice a ustedes a dónde ir, dónde comprar, dónde estudiar, qué creer, qué no creer, en quién votar y quiénes son. El algoritmo, ¡pum!, le diseña. Tú ya no tienes razón de ser si te determinan que eres hombre o mujer, y leyes y eso ya pasó de moda. Ustedes van a la vanguardia en ese tema, pero de manera correcta. Necesitamos entender que esto va a la dominación total de la Agenda 2030. Esto es el transhumanismo, la dominación total respecto al ser humano en función de la Agenda 2030. Y ustedes deben hacerlo de manera correcta, de manera profunda, donde pongan la dignidad del ser humano en la máxima dignidad del ser humano, que es Dios con Dios. ¿Se da cuenta que es menos que una bestia? Porque además la sociedad está bestializada. Si tú puedes ser perro, gato, unicornio, entonces adoremos a los perros, a los gatos y a los unicornios. Y entonces el ser humano, ¿qué hacemos? Lo exterminamos de manera masiva. Y además de manera pública, como un experimento. Por eso tenemos Gaza, donde vivimos en vivo, ser quemados, niños y bebés. En vivo. Una vista más y que sigue. Por eso el tema del aborto, ¿no? Por ejemplo. El transhumanismo ahora se vuelve institucional, es decir, el tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial, la institucionalización de todos estos conceptos que yo les estoy explicando y la legalización de todos estos conceptos y la implementación de estos conceptos. Es la intención de la inmortalidad material del hombre. ¿Qué significa la negación de la vida eterna? Bueno, entonces, tratar de extender la vida material
útil del ser humano. Si tú sirves al sistema como que determines, es propicio que tú vivas la mayor cantidad de años en función de qué, de la cantidad de aditamentos médicos, materiales que necesites. Es la negación de la trascendencia del ser humano, y eso es la muerte estructural del ser humano, porque el ser humano necesita la trascendencia para crecer, para vivir, para tener una razón de ser, un sentido de vida. Tú le quitas la trascendencia, la vida no tiene sentido. Luego, entonces, ¿qué? Es por encima del materialismo, donde el ser humano se vuelve un material extremo, ¿vale? Pero en función de lo que el otro le construya respecto de sí mismo. Ya ni siquiera hacer lo que tú quieras hacer. Ahora tú eres lo que yo digo que tú eres. Si no, tú eres un pobre, ¿para qué te traemos a sufrir al mundo? Mátalo. ¿Pobre en función de quién? ¿De los dos? Pues sí. O porque no tienes un iPhone, o por valores que yo determino que son los que tú debes tener para poder ser considerado un ser humano. Nosotros, los que estamos aquí reunidos en muchos círculos de poder, ya no somos considerados seres humanos, somos antiderechos, somos racistas, bla, bla, bla. Entonces ya no podemos participar de muchos foros, no podemos participar abiertamente de política por ley. Ya no podemos decir yo estoy a favor de la vida y ser un candidato. Sí. Sabemos que varias de acuerdo, se te claro que es de acuerdo, pero por ley yo ya no soy sujeto de estos derechos, porque los derechos humanos ya no existen. ¿Por qué? Porque no existe por definición el ser humano. Esto es el transhumanismo. La negación del ser humano no es un ser humano, es un montón de células. Esta es la gravedad, este es el porqué del aborto. No, más allá del proceso perversísimo de asesinar a un ser humano de manera brutal en el vientre de su madre, es la destrucción conceptual del ser humano. Esta es la naturaleza del fin del humanismo, del fin de los valores de la Revolución Francesa y el centro del transhumanismo. Es el trastocar los conceptos. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Ahora resulta que los de izquierda son de derecha, los de derecha son de la izquierda y los liberales son conservadores. Entonces ya no entendemos quién es quién. Es el relativismo extremo, no existe la verdad. Yo leí ayer con preocupación que decía el Papa León, no, pues nadie tiene la verdad. ¿Cómo no? Cristo es la verdad. Y esto nos trae un nuevo sistema de salud global, un nuevo sistema de educación, un nuevo sistema de seguridad, un nuevo sistema financiero, en los que el ser humano no es el centro. Esto debemos entenderlo. ¿Por qué ocurre lo que ocurre en mi sistema de salud? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en mi sistema de pensiones? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en mi sistema bancario? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en mis naciones? Porque ya no soy yo el objeto de las instituciones. Debemos entenderlo. Ahora el sistema de salud está en función de, pues, que pueda modificarse y que no. Pues es menos que una computadora, que es más eficiente, que consume menos, que no contamina, que no genera dióxido de carbono al respirar, entonces no nos quita oxígeno a los demás. ¿A cuáles demás? A la élite. Somos tantos cuantos necesarios para enriquecernos. En el momento que no somos más, les quitamos oxígeno, les quitamos recursos, exterminio masivo. 150,000 personas son asesinadas diarias en el vientre de su madre. 150,000 personas diarias. ¿Por qué? Y lo planteó el Papa León XIV en su primer día, cuando sube al pontificado, digamos, cuando sale electo en el cónclave. ¿Por qué pone justo el tema del transhumanismo en la mesa de su pontificado?
porque es el último reducto de combate pues de lo que serían los objetivos de la Revolución Francesa, que es la destrucción de la Iglesia a través del desdibujamiento total del ser humano. ¿Qué hace la Iglesia? Dice: el ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios, y es Cristo con Cristo. San Pablo, ya no soy yo que vive, es Cristo que vive en mí. Que sean uno como tú y yo somos uno, es decir, Dios con Dios. El transhumanismo te dice: no. El Dios ahora, ¿qué es? El algoritmo que determina la moneda, los bitcoins. ¿Qué determina la moneda? Pues el blockchain, que de la nada surgió algo, por favor. Y entonces la dinámica de esto, ¿qué te dice? Pues cuando vale el dinero, tú metes $100 de verdad, en valor petróleo, en valor oro, en valor Producto Interno Bruto, y te los convierte en cuánto, en 100,000 millones de bitcoins, en 10 millones de bitcoins. ¡Wow! Está increíble. ¿Y qué puedo hacer con eso? Interactúa en bitcoin. Retira tus $100, no, ya no existen. ¿Qué puedes? Retira los 10,000 bitcoins, no se puede. Entonces, bueno, estás diciendo lo que es el nuevo sistema económico. ¿Qué tiene que ver entonces la Iglesia con esto? La Iglesia, el cristianismo, eleva a lo máximo la dignidad del ser humano. El transhumanismo es la desdignificación total del ser humano. Suplanta lo inmaterial, que es el alma, trascendente y eterna, por el materialismo extremo, es decir, el materialismo sin el ser humano, a pesar del ser humano. Que lo intentan perfeccionar materialmente cuando ya es perfecto. Ojo, te venden que debes perfeccionarte materialmente, por eso parte de la ideología de género son las cirugías estéticas, que fueron primero socializadas poco antes del tema de la ideología de género. Es decir, yo te digo cuál es el patrón de belleza, tu mujer. Estas medidas, estos labios, estos ojos, estas pompas, estas piernas. ¿No las tienes? No sirves. Ya eres perfecto, ¿no? No es cierto, es lo que otro te diga, como tú eres perfecto. Aunque te mate de cáncer, no importa si te mueres aquí y otros más. Sobra mucho, ¿para qué te das fotos? Sobra subiendo de mucho. Este es el último eslabón de masificación del satanismo. Es la operación abierta de Satanás. Debemos tenerlo perfectamente claro, y así lo ha definido la propia Iglesia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es la destrucción de la dignidad total del ser humano y la afrenta abierta y directa en contra de Dios, de su Iglesia, de sus valores, de sus hijos. Es la muerte espiritual, además, de sus hijos, la negación de la trascendencia y la esclavitud total. Es satanismo completo, puro. Es decir, naturalmente es combatiente del cristianismo. Y esta es la era en la que nos encontramos, donde los grupos y los bloques políticos están aglutinados de manera transversal en el combate frontal y total al cristianismo, dentro y fuera de la Iglesia y de las iglesias cristianas. El protestantismo está muerto en Europa. A ver, ¿está muerto el protestantismo? No. Ya no sigue la siguiente generación. El protestantismo está muerto y la Iglesia está a punto de ser fracturada con el tema sinodal. Yo te voy a explicar por qué la Iglesia está a punto de ser fracturada con el tema sinodal, porque justo también es la democratización de la Iglesia. Si el fin de la democracia, pues acabó. Es la deificación del hombre máquina, que significa el exterminio del hombre. Es la idolatría de la máquina, luego entonces el exterminio del ser humano. La premisa era esta es la premisa de las religiones: donde hay idolatría animal, hay sacrificio humano. Pero pasamos incluso de la idolatría animal a la idolatría de la máquina. Es la destrucción
total del ser humano, es el exterminio del ser humano. Y en el mundo transhumanista, conceptualmente, el cristianismo desaparece. La religión única, universal, todos somos paz y amor, la canción de John Lennon de Mario. No hay cielo, no hay religión, pisa no, que es el comunismo. Esto es el comunismo. Por favor, lean el manifiesto comunista de Carlos Marx. Yo sé que aquí hay muchos académicos que lo han leído. Es esto, el manifiesto comunista de Carlos Marx. No tendrás nada y serás feliz. Esa es la Agenda 2030. Bienvenidos a la era de la Agenda 2030. Si no se han dado cuenta, pues hoy ya lo saben. Esto es nuestra realidad. Y por favor, obsérvenlo respecto de sus hijos, respecto de sus alumnos, respecto de los 5 a los 15 años. Esta es la realidad del día de hoy. Aquí en Chihuahua, ya llegamos a la Ciudad de México. Y entonces este es el nuevo orden mundial, con un nuevo sistema económico, con este nuevo sistema político. ¿Cuál ya se explica cuál es el nuevo sistema económico? ¿Cuál es el nuevo sistema político? El que determina el nuevo sistema económico. Si la moneda ya no tiene un valor, producción, oro, metal, ¿no? Crédito, ahorro, si eso ya no existe, pues eso ya no existe, las monedas digitales. El 1 de diciembre entre el peso digital, están sosteniendo, están aguantando el dólar digital. ¿Qué sucede? Ahora el valor subjetivo del dinero genera otros mecanismos de control, que es control total. La subjetividad del dinero, ¿qué significa? El dinero tiene el valor que otro te diga que vale en función de quién lo tiene. Es decir, si yo quiero ir a comprar un boleto para un concierto, yo no puedo llegar con mi dinero y comprarlo. Solo si tengo una tarjeta, ciertos puntos, de tal día, tal hora, en tal lugar, lo puedo hacer. Y eso quién sabe si la máquina me lo permite. Mi dinero ya no vale para comprar esto. ¿Por qué les pongo el ejemplo de los conciertos? Porque es un mecanismo de ingeniería social. La generación de sus hijos ya no nos sirve para cuestiones reales. Pues vean donde hay trae efectivo. ¿Para qué? ¿Y cuál es ese sistema económico? ¿Cómo determina el nuevo sistema político? La información. Es decir, quien maneja la información de las personas puede determinar cuánto valen esas personas y dónde sí y dónde no pueden hacerse de sus bienes y servicios. Es decir, nosotros si quisiéramos entrar al Congreso de la Ciudad de México no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos neofascistas, ¿no? Dicen, o antiderecho, entonces como ustedes no pasan. Entonces tu dinero tampoco vale ahí dentro. Tú pones un ejemplo, ¿no? Pero son estos valores subjetivos. No, allí eso no existe. Sí, ya existe en China. Sí, ya existe en Inglaterra. Sí, ya existe en todos los países del Commonwealth. ¿Cuál es el Commonwealth? Todos los países que están bajo el reinado de la corona británica. Ya existe, ya es una realidad. ¿Recuerdan este capítulo de Black Mirror donde copy-paste? Ya existe tal cual. Ese es el nuevo sistema económico y luego es el nuevo sistema político, que se integra servicios de inteligencia, agencias de inteligencia, milicias, bancas centrales con las secretarías de Hacienda. Ese es el nuevo sistema político. ¿Los derechos humanos para qué? Si ya no eres humano, eres un unicornio. No tienen razón de ser los derechos humanos. Entonces, es muy importante que entendamos que es el fin de la democracia, el fin de la república, no existen los derechos humanos, y este es el nuevo sistema político en el que entramos. Cuando decimos, vamos a los objetivos de la Agenda 2030, estamos ya en los objetivos de la Agenda 2030. Aquí muchos de ustedes son expertos en el manejo de estos objetivos. ¿Alguien lo sabe? O mencionen 2, 3 para que lo hagamos nada más tangible. ¿Perdón? Entonces no vas a tener hambre, tu pensión universal. Educación de calidad, la que te da la máquina, la que yo te digo que es.
ideología de género, bueno, es el género de género, ¿no? Claro, de temas de género, ¿no? Distribución de la tierra, ¿no? Ciudades de 15 minutos. En la Ciudad de México ya están implementando las ciudades de 15 minutos, es decir, es imposible moverte más allá de tu pueblo, de tu colonia, hasta donde te puedas mover en bicicleta. Y si quieres trabajar donde vives, te cuesta $5,000, aunque vivas en un cuartito de 3 por 1. Bueno, era esclavitud, ¿no? Aquí está el nuevo sistema de educación global, ¿no? A distancia, el algoritmo lo determina en función de tu perfil. Pues ya te dicen qué es lo que tú necesitas educar, lo que el sistema te da para que tú te eduques. Y regido por la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Los algoritmos. Y en esta contraposición, tengo todavía. En esta contraposición, en esta nueva realidad, en esta realidad del fin de la democracia, la designificación del ser humano, viene una contraposición política en esta dinámica que yo les presentaba al inicio en las primeras láminas, que es decir, llega el Papa León, el Cardenal Prevost, y como un mecanismo de aparente combate, digo aparente porque llevan 3-4 meses, ¿no? En la Ciudad de San Pedro, el aparente combate al transhumanismo reinstaura las monarquías a través de la verticalidad de la Iglesia. Por eso es que veíamos al rey Carlos III, a los reyes europeos, porque reinstaura las monarquías dinásticas en el nuevo proceso de negociación global. Si ya no tiene razón de ser la democracia y los derechos humanos, si viene un mecanismo de dominación total, entonces retomamos el sistema político que debería de ser, que es vertical. Es la verticalidad, y entonces esto te da otra profundidad en la toma de decisiones, en la capacidad de negociación, y en torno a eso está girando la dinámica global. ¿Recuerdan de Estados Unidos el No King's March? La marcha de no, o sea, Donald Trump no es el rey de Estados Unidos. ¿En qué momento surgió? Justo en el intermedio de la elección del Papa, cuando muere Francisco y está el proceso de preparación del cónclave. ¿Por qué? Porque ante el vacío de Pedro, le preguntan a Trump de manera casual. ¿Recuerdan la regla que les decía? No existe en política las casualidades. Sale de la Casa Blanca y le pregunta: señor presidente, ¿quién le gustaría que fuera el Papa? Pues yo quisiera ser el Papa. Y publica la Casa Blanca una imagen creada vestido de Pedro, ¿no? del Papa. ¿Quién hizo eso? Enrique VIII, que dijo: el Papa soy yo. ¿Y qué dice el rey Carlos III? No, el Papa soy yo. Él es Enrique VIII. Y entonces, ¿qué hace? Mueve el trono del Imperio Británico, aparte de su rey, del Imperio Británico. ¿Dónde es? En Canadá. Por primera vez en 100 años, mueve la cesión de la corona británica a Canadá, y en ese día inician las marchas en California, en Estados Unidos. No, tú no eres el rey soy yo. Y viene un proceso de desfiguramiento político del Papa, de Donald Trump, que lo tiene hoy al borde de una guerra civil, con su fracturado, su base estructural de MAGA, y comprometido en la capacidad de la toma de decisiones. Eso es uno de los motivos por los que el gobierno israelí toma también control sobre la administración de los Estados Unidos. Pero ese es un tema del que voy a hablar mañana, pero es importante que lo entendamos, y por eso el rey Carlos III, con Camila, su esposa, que es católica, estuvo en la audiencia por primera vez en 500 años con el Papa León. Y por eso tenemos al presidente antier, de Austria, hablando en nombre de Vladimir Putin, por favor, que los acuerdos de paz o las negociaciones de guerra sean aquí en el Vaticano. Y está restaurando las dinastías europeas en contraposición de lo que estamos platicando.
si entonces retomo la verticalidad, entonces reconozco que hay una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo Rey, que es el que gobierna ahí. Las monarquías, que son administradores del reino de Dios. Esto es lo que combatía la Revolución Francesa. Si se dan cuenta, el fin de los objetivos de la Revolución Francesa es se acabaron las monarquías, el fin de las monarquías. Viene este periodo de transición y le dice el papá, no, yo soy Pedro, y es el rey, se sienta sobre el trono de San Pedro. Y entonces, ¿cuál es el sistema político del Vaticano? Es la última monarquía absolutista del mundo. Es decir, el último eslabón de combatir de la Revolución Francesa. Se dan cuenta, luego entonces tiene toda la razón de hacer lo que les estaba explicando respecto del transhumanismo. Este es el porqué del combate del transhumanismo en función de la Iglesia Católica. ¿Por qué no las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes? Porque su estructura es más horizontal. Están supeditados a otro mecanismo de organización y a una fragmentación sistémica. 3.000 denominaciones hay en Estados Unidos que sobreviven en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. En Europa están muertos. No existen protestantismo más en Europa. Es uno de los objetivos también por los que va el rey Carlos III con el Papa León, ¿no? La mayor cantidad de conversiones al catolicismo en Europa se están dando en Inglaterra. Los anglicanos que quedan con fe se están convirtiendo al catolicismo. Efectivamente, tres cardenales anglicanos ya están reinsertos como cardenales en la Iglesia Católica. Eso es un movimiento, es una contrarreforma literal que está pasando en Inglaterra. Y es el único modelo de ciudad-estado del medievo, es decir, la conceptualización de la ciudad de Dios. Digamos, es la profundidad de lo que yo estoy explicando respecto al sistema político del Vaticano. Y en esta realidad se mueve Vladimir Putin, de manera profunda, de manera trascendente, de manera transversal. Por eso él está por encima de la izquierda hacia la derecha. ¿Qué es Putin? ¿De izquierda o de derecha? De las dos y de ninguna de las dos. No, es cierto. Opera a través de las organizaciones sindicales en el mundo que están vinculadas a lo que era la antigua Unión Soviética, y opera a través de los movimientos de derecha por defensa de la vida y la familia, en la promoción del cristianismo, en la denuncia del satanismo transversal de Occidente, y se pone al frente de la batalla en contra del satanismo liberal de Occidente. ¿Y qué es lo que hace con este movimiento? Trata de mover el cristianismo a Oriente, es decir, Constantinopla. Este es tema de otra charla y muchos de aquí lo conocen. Los que no lo conozco nada lo pongo como encabezado. El zarismo ruso, que es el concepto de Estado que reconstruye Vladimir Putin respecto de sí mismo, el sistema imperialista zarista, es el heredero de la tercera Roma, que es de la dinastía de Constantinopla, cuando cae Constantinopla en el siglo XV por el Imperio Otomano. Y en función de todo esto está también la dinámica que genera el propio Vladimir Putin para el resto del mundo. Por eso, cuando el Papa León habla de una integración de las iglesias orientales y de las iglesias, de la iglesia católica, digamos, occidental, de Roma y los patriarcados orientales, dentro de ellos la iglesia ortodoxa, estamos hablando entonces de la reunificación del cristianismo ante todo el fenómeno político que yo les estoy hablando. Y entonces, a raíz de esto, podemos entender muchos conflictos. Menciónenme uno, ustedes. Ucrania. Es el liberalismo extremo de los demócratas norteamericanos, llámense Clinton, Biden, Obama, en contra de todos los intereses económicos de los rusos, particularmente el tema del gas, por estar en la parte ideológica del centro. Y el origen de la guerra en Ucrania es religioso. Es un nacionalismo extremo,
neonazis, nacionalismo extremo, en contra de los rusos ortodoxos que radican en Ucrania. Y vino un exterminio brutal y es una de las justificaciones por la intervención rusa hacia Ucrania. El tema del gas, que es una cuestión estratégica, el tema del petróleo, que es una cuestión estratégica, el control del Mar Negro, que es una cuestión estratégica, y la pérdida de Ucrania de más del 20% de su territorio. ¿Cuáles son las negociaciones ahorita? Todo el territorio ucraniano occidental, todo el territorio ucraniano occidental, que son las riberas del Mar Negro, y están negociando si es hasta Odessa o se queda en Gerson. Odessa, que es geoestratégico de manera histórica. En Odessa cayó el imperio austriaco, ¿no? Austrohúngaro, por ejemplo. De Odessa son los bolcheviques, Trotsky es de Odessa, Stalin es de Odessa. Por mencionar algunos, ¿no? Y en este proceso de negociación, en todo esto que yo les he explicado respecto de Trump, la reelección de Donald Trump, la restauración de la monarquía, la restauración del concepto zarista de Vladimir Putin, nos encontramos en un nuevo reparto del mundo, un nuevo pacto de naciones que se planteó el año pasado desde la convención que organizó Vladimir Putin en Rusia. El nuevo pacto de naciones es lo que está en negociación mundial. Por eso lo que ocurría en Gaza y los acuerdos que no eran acuerdos en la ONU van en torno a este nuevo pacto de naciones, que es un nuevo reparto del mundo. La cumbre del futuro es justamente eso, es una nueva organización, una nueva redistribución del mundo en función de estos valores transhumanistas que mandamos hasta el 2045. Ya no es la Agenda 2030, ya es la Agenda 2045. ¿Por qué? Porque en Occidente los valores de la Agenda 2030 ya están echados a andar. No crean que es para mañana, no, ya están echados a andar. Y se echaron a andar con el COVID, y hoy ya los tenemos asumidos. Nuestra vida, nuestro concepto, nuestra psique, nuestra salud no es la misma que era en el 2019 a la que es hoy en el 2025. Y este es el nuevo orden mundial. Conformación de una nueva clase política global, principalmente continental. La construcción en toda la región de los cuadros gobernantes en 2045, desde Canadá hasta Argentina. Y eso también es en Europa, pero principalmente en la región. Es decir, hoy ya están echando a andar los proyectos políticos que van a lograr al 2045. Por eso es muy trascendente lo que vemos esa rato el día de hoy. Es el fin del foro de Davos. Esto es muy importante que lo entendamos. Si es el fin de la ideología de género, el fin del viejo sistema económico, quien hable hoy del foro de Davos pues ya se quedó en la prehistoria. No existe, es el fin del foro de Davos. Y surge un nuevo foro económico en función del nuevo sistema económico mundial, a través de la digitalización de las monedas centrales y de las monedas digitales ya circulantes. Una lucha interna dinástica en Estados Unidos. ¿Cuál? La del viejo sistema político y la del nuevo sistema político en función de todo lo que les acabo de explicar en el día de hoy. Y vale la pena que tengamos una plática sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos en función de esto. Cualquier otro día, con muchísimo gusto les doy esta otra charla. Esto depende de la capacidad que tenga Trump de consolidar su dinastía en el poder. Hoy por eso no puede negociar, porque está 3 niveles abajo de la capacidad de negociación. Vladimir Putin negocia respecto de sí mismo con los chinos y respecto del resto del mundo a través de la Iglesia Ortodoxa. ¿Con quién negocia Trump? Se lo dice Vladimir Putin, tú no tienes el nivel de negociación. ¿Por qué? Porque no hablas el mismo idioma, ni siquiera eres cristiano. Pero es calvinista, pero el calvinismo está muerto. El calvinismo ya no existe. ¿Con quién se habla? Con tu esposa. ¿Por qué con tu esposa? Porque tu esposa es católica. Entonces, pierde capacidad de negociación. ¿Quién está negociando en Europa a nombre de Donald Trump? El vicepresidente Vance. ¿Y qué es el vicepresidente Vance? Católico. Pero ¿qué pasa en este proceso de negociación? No tiene el nivel.
Yo, presidente de Hungría, no voy a negociar con un vicepresidente, porque no estamos en el mismo nivel de la capacidad de la toma de decisiones. Y esta también es la parte estructural de la fractura del poder de Donald Trump al interior de Estados Unidos. Y tiene tres opciones Donald Trump. O se convierte, y se convierte y cambia el mundo, entonces adquiere otro nivel. Por eso ya publica una fotito por ahí de la Virgen de Guadalupe, otra fotito de San Miguel Arcángel, pero de avanzada, fueron los israelíes y dices, no, tú te debes a nosotros. Y lo tienen en jaque, Donald Trump. Los acuerdos que vaya a tomar Donald Trump, se lo dijo, ¿cuántos años te vas? Yo que seguiré, sabrá Dios cuántos. Y el Papa, pues, el rey Carlos, aquí está William, ¿no? Y el resto de las dinastías. Los acuerdos que pueden hacer Donald Trump no son acuerdos que tienen caducidad de un año. Es más, tiene mayor capacidad de negociación Claudia Sheinbaum que Donald Trump. ¿Por qué Claudia Sheinbaum? Porque es judía. Está en otro nivel de operación. Por eso lo que utiliza Donald Trump, que es la fuerza. Esta es la segunda opción que tiene Donald Trump. Trata de generar acuerdos de paz, pero son acuerdos de paz que le permitan hacer el uso de la fuerza, que es lo único que tiene para poder generar los acuerdos que busca. Por eso te amenazo con el tema económico y luego te mando mis buques de guerra. Es lo único que tiene para operar. Y no tiene a todas las fuerzas armadas. El No King's March, recuerdan que hubo un intento de desfile militar donde eran todos menos militares. Era más una especie de sedición de las fuerzas armadas que un reconocimiento de las fuerzas armadas. Estamos viendo el desarrollo de una guerra civil al interior de Estados Unidos. Y en todo esto que está ocurriendo, el Calexit. ¿Qué es el Calexit? La separación inminente de California de Estados Unidos, donde ya tienes a la Guardia Nacional, perdón, a la Guardia de California, la Guardia de Seguridad de California, en contra de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero por favor, ¿eso cómo se llama? Todo esto ocurrió en torno al No King's March. Y le sacan 100,000, 200,000 personas a las calles y abajo, ¿no? Donald Trump. Y para ya no extender la plática, tener un periodo de preguntas y respuestas, esta es la nueva dicotomía mundial: fascismos contra antifascismos, el nuevo antisemitismo. Esto es bien importante. ¿Por qué fascismos contra antifascismos? Ya no son izquierdas contra derechas, ya no son republicanos contra demócratas, ahora son los fascistas, los neofascistas, que son los nuevos reyes, las nuevas dinastías, contra los antifascistas, que son los socialistas de todo el tiempo, los comunistas de todo el tiempo. Entonces surgen estos conceptos de Venezuela, el antifascismo contra el fascismo, y entonces es la nueva dicotomía mundial. Quien habla en torno al Foro de Sao Paulo está 3 años fuera de, por no decir 15 años fuera de. No existe el Foro de Sao Paulo, es el fin del Foro de Sao Paulo. Son conceptos superados en esta nueva realidad. Se está construyendo un nuevo Foro de Sao Paulo en función de los objetivos de la Agenda 2045. Los que van a gobernar por encima de izquierdas y derechas ya están siendo formados en este nuevo foro político, que no es el Foro de Sao Paulo. Por eso también la decadencia de Lula da Silva, que es el rey del Foro de Sao Paulo, ¿no? El creador del Foro de Sao Paulo. Pues sí, la nueva dicotomía global, la era del hombre-máquina, el programa de predisposición del comportamiento de las personas, que es una esclavitud total, un control mental y un proceso de manipulación total que se traduce en la predeterminación del poder. Ya la máquina te dice por qué te gusta, qué no te gusta, dónde vas a ir, a dónde no vas a ir. Y obedecerlos, fielmente. Pero tenemos asumiendo que no, yo no. ¿Quién no? Nuestros abuelitos, nuestros papás. Mi papá ya no está bien enviciado con el algoritmo, pero nuestros abuelitos, los que no entraron en este sistema, y nada más. Y pues bueno, si quieres abrimos un periodo de preguntas y respuestas para tener tiempo suficiente, ¿no?, para contestarlas.
información es poder, y todo lo que nos ha venido a revelar, a decir hoy Mireli, pues realmente nos pone de manifiesto la situación que estamos viviendo hoy en día y entendemos mucho los fenómenos políticos y sociales que estamos viviendo. En este sentido, también platicamos, hacemos una charla Liz y yo, cómo tenemos que redefinir la lucha por la vida, las libertades, cuando la ideología de género, pues ya prácticamente pasó de moda, vamos a otro nivel de lucha. Pero bueno, esto es una tarea que vamos a atender. Por lo tanto, preguntas y respuestas. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es exactamente la posición de la Iglesia Católica en el sentido bien y mal? Y la segunda, ¿cómo todo esto, esta práctica globalmente, afecta a México directamente? Respecto a la definición bien y mal, ¿cuál es la posición de la Iglesia? De manera simplista, el liberalismo satánico masónico, organizado de manera transversal. Eso tenemos que entenderlo. Están en blancos, en negros, en rojos, en azules, y es una naturaleza conceptual. De manera simplista, porque es más profundo. Y se encuentra también al interior de la propia estructura de la Iglesia. En Roma y en los episcopados del mundo, del mundo. Y también en esta conceptualización de bien y mal, la lucha que está al interior de la Iglesia en función de esto. La democratización de la Iglesia es la destrucción de la Iglesia, es la protestantización de la Iglesia. Y me parece que esa es la batalla más grande que está enfrentando el día de hoy, y sobre los equilibrios que está girando el Papa León. Muy buen movimiento el tema de la restauración de la monarquía, porque se restablece a sí mismo como Pedro, ¿no? El centro del poder, las llaves del reino, ¿no? que tiene él, tiene las llaves del reino, y el mundo lo sabe. ¿Ya vieron la última película de Misión Imposible, de Tom Cruise? Las últimas dos. ¿Tienen todo esto? Se pasan por el mundo, la guerra mundial, el fin del mundo, para tener las llaves del reino, que no tienen parte los rusos y otros los tienen en el Vaticano también. Y eso es toda la película. Es esto que yo les estoy explicando. Y por otro lado, un grupo muy liberal que busca precisamente la democratización de la Iglesia. Y esa es la gran batalla que está en el interior. Y ahí, pues, un montón de conceptos. La relativización o el estandarte de Cristo es el camino, la verdad y la vida, y en él está la verdad. Y sí es absoluta. Dice sí o no, lo demás es el demonio. A los tibios los aborrecen. Es eso. Y la Iglesia es custodia de esa verdad. ¿Y la otra? México. México. Pues México, el proyecto político de México es la implementación ya de los objetivos de la Agenda 2030. Ese es el proyecto de la actual administración federal. México es estratégico por muchas cuestiones, en materia espiritual por la Virgen de Guadalupe. México, cuando caiga Roma, será la sede de la Iglesia. Entonces se mueve por Occidente, digamos, sería la nueva Roma, ¿no? Si la nueva Constantinopla está en Rusia, la nueva Roma está en México, de manera simbólica, de manera profunda. Por eso es lo que ocurre en México. De manera estratégica, por sus dos salidas a los mares, por su vecindad con los Estados Unidos. Lo mencionamos porque dos veces el día de hoy, por eso Vladimir Putin decía, bueno, lo que es Ucrania para Rusia, pues Chihuahua para Estados Unidos, y dijo Chihuahua, no dijo la Ciudad de México. Por eso la relevancia que tiene Chihuahua particularmente de manera estratégica, en función también de todos estos temas. Y se desdobla esta lucha del bien y el mal con el intento de sometimiento a través de las leyes del mexicano. ¿Qué es lo que estamos viviendo? La muerte es ley. Bueno, es ley, es una treta jurídica y a través de la Suprema Corte de Justicia. Ya vivimos el fin de los poderes, el fin de la democracia. Esto no es ya algo va a pasar, esto ya sucedió. Hace rato decía, bueno, es que bueno, ya no es algo votar con mi credencial y que hago válido mi voto en cualquier momento. ¿Quién nos va a contar?
¿quién nos va a legitimar? En función, aceptando esta realidad, estando claros que esto ya sucede, podemos estar prestos a tomar las acciones necesarias en el plano espiritual, en el plano material, en el plano político, en el plano social, y entender que el gobierno va en función de eso. Respecto a los Estados Unidos de la región, un proceso de integración regional, real de facto, integración aduanal, por eso la reforma aduanal, integración de las fiscalías, parte de la reforma judicial, integración de los sistemas de información e inteligencia, la nueva ley de seguridad de información y datos, y el resto de las reformas estructurales que han ocurrido en un año. Es decir, hoy tenemos una nueva constitución, hoy tenemos un nuevo pacto social, donde ya no son los valores que nosotros aprendimos en la universidad hace 5 años, ya no estamos hace 30, ¿no? O hace 20, o hace 15 años. Es una nueva realidad total y absoluta. Por eso Chihuahua es tan importante en lo que está ocurriendo a nivel nacional. Porque digamos que Chihuahua, en este también modelo simplista, representaría el bastión, digamos, del viejo Guatemala, por lo que ustedes representan y por lo que los cuadros políticos que tienen en Chihuahua representan en la política nacional. Aunque diga, bueno, nada más son 4 millones de habitantes, sí. Pero son los que más aportan, ¿no? También en el PIB nacional, etcétera, los principales exportadores en México. Tenemos acá una pregunta. Quiero preguntar qué piensan de que el Papa León, su primer viaje sea hacia Turquía y hacia Líbano. Es que se me hizo muy interesante eso de que salga a Turquía y a Líbano. En la conferencia de mañana va a hablar de esto. Ay, pero yo no soy de ciencias políticas, soy médico. De ciencias políticas, los invitados. Pero les platico, dentro del proceso conceptual, estamos en el proceso también de reinstauración del Imperio Otomano. Y da en 2 sentidos. Uno, es un contrapeso. ¿Qué hizo Francisco? Pues les regaló la basílica, les regaló Santa Sofía a los musulmanes. ¿Cuántas batallas mundiales, guerras mundiales hubo por la defensa de Santa Sofía? Y se lo regaló con un plumazo. Es tomar posesión de lo que históricamente te pertenece, de manera simbólica. Porque la Turquía de Erdogan está en un proceso de reconstitución del Imperio Otomano. Y lo que ocurre hoy en Medio Oriente es por la caída del Imperio Otomano a principios del siglo pasado, los años 20. Todo lo que vemos alrededor de eso. Cae el Imperio Otomano ancestral de 400 años. ¿Cómo se cayó? Y se lo dividen ¿quién? Los franceses y los ingleses, y los israelíes. Y lo dividen en 3. Eso es el pleito que vemos 100 años después, el mismito. ¿Cuál es el proyecto de Erdogan? El gran imán suní islámico, la recomposición del Imperio Otomano. En su propia dinámica, en su confrontación con los chiitas, en sus intereses energéticos, estratégicos, con las bases militares que tiene ahí de la OTAN y tantos otros factores. Y otro, si el Papa está llamando a la unificación de la Iglesia y la integración de las iglesias orientales, ¿cuál era la sede de la Iglesia oriental? De Roma de Oriente. Constantinopla. ¿Dónde está Constantinopla? En Turquía. Ahí está. Bueno, y la Virgen vivía en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Creo que en Éfeso es donde se asunta el cielo. No es cosa menor, ahí vivía San Juan. En Turquía están varias de las 7 iglesias donde vivían los apóstoles. Muchas de Antioquía, ¿no? Muchas de ellas. Antioquía que fue destruida, devastada por el 90% de la ciudad fue devastada por el terremoto. Qué casualidad que ahí fue lo que se devastó. La cuna del cristianismo. Por esto, esta es la respuesta. Bien, ahorita que comentabas lo que está realizando
Pontífice León XIV, me viene a la mente lo que hizo, lo que dejó de hacer el anterior Francisco. Primero, generó mucha polémica, por ejemplo, en la permisividad de rituales con tinte paganismo, como la adoración a la Pachamama, o las fotografías o las imágenes que se filtraban donde le hacía reverencia a integrantes de la comunidad sionista judía, ¿no? Entonces, ¿para qué intereses trabajó Francisco durante su papado? O se alineó con cuál de las corrientes que tú manejabas en un principio. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Dice el Señor. ¿Para qué corriente trabajaba el Papa Francisco? Vamos a verlo desde la parte, no desde la parte eclesial, sino desde la parte política, geopolítica. El Papa Francisco llega en la coyuntura de la primavera árabe. En el mismo año se da el tema de Batilix, la renuncia del Papa Benedicto y la llegada del Papa Francisco, a través de un mecanismo de operación política público de quien entonces gobernaba. ¿Quién gobernaba en el 2013? Obama. ¿Quién era el vicepresidente de Estados Unidos en el 2013? Biden. ¿Biden qué era? Católico. ¿Quién era la secretaria de Estado en el 2013? Hillary Clinton. Ese grupo pertenecía. Por eso, ante la locura de Biden y la caída del grupo de Obama, muere Francisco. Era conveniente que muriera Francisco. Tiene la providencia que le ayudó, no se lo llevó. Pero por eso es que toman, cuando viene el cambio de gobierno en Estados Unidos, cuando llega de nuevo Donald Trump, lo primero que hacen, no, está gravísimo, no, en el hospital, sí está vivo, ¿qué haga el Papa? Medio podía dar pruebas de vida, pues se lo sacaron de funciones. Negociaron durante 4 meses y en la Pascua y dijeron, ¿qué día te quieres morir? Sí, puta, señora Sócrates. Sale y le da la bendición y ese mismo, un par de minutos o unas horas después, falleció. ¿A quién lo visitó el mismo día que falleció? ¿Quién lo visitó? El vicepresidente de Estados Unidos, Shirley Vance. ¿Existen las coincidencias en política? La primera regla que vimos al principio. Este libro de operación del Papa Francisco. Y luego entonces pues ya vamos a entender por qué muchas de sus posturas políticas, porque él no era ni filósofo ni teólogo, era un operador político a la Argentina. A veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero era un operador político a la Argentina. Tendría que explicarles todo el proceso y tengo una conferencia, no sé si algunos de ustedes tuvieron esa conferencia de la muerte del Papa Francisco, de cómo era el sistema político del Papa Francisco. Les explico todos estos temas y ¿no? Con gusto los organizamos y se los comparto en otra ocasión. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí. Falta él. Después ok. allá en la sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál sería el destino de la humanidad que va a enfrentar un gobierno mundial que se implementaría una moneda única, una religión única, como se mencionó anteriormente en la presentación, y también un solo gobierno? La segunda pregunta, ¿qué pasará el mundo cuando pase la Agenda 2030 y que inicie la Agenda 2045? Muy buenas preguntas. De manera simplista, la respuesta simple es la esclavitud voluntaria del hombre. No tendrás nada y serás feliz. Y en tu generación ya está. No tienes propiedad, no tienes trabajo, no tienes, refiero, no personal, sino me refiero generacional. Son felices, no tienen un coche, tienen el Uber y los llevan. No tienen una casa, rentan un Airbnb un día, otro también, y son felices. Felices, ansiosos, depresivos, suicidas.
no son hombres ni mujeres, sino todo lo demás. Es esto, no es como qué va a pasar, qué está pasando ya están hoy implementadas la Agenda 2030. Con la Agenda 2045 ya hay proyecciones, es la implementación total de las ciudades de 15 minutos, con todo lo que esto implica, el fin del consumo de carne, el fin de los textiles, es decir, ¿para qué necesitas 50 prendas? Con una eres feliz y vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque somos hippies y pisamos. Y ya están, pero se lleva, ese es el proceso de socialización. Por supuesto, ya no existe la propiedad privada. ¿Quién es el sujeto de la propiedad privada? El hombre. Ya el hombre ya no existe propiedad privada. Te rento el espacio de seguir, pero es en la Condesa, eres feliz. Esto ya a lo mejor aquí es poco tangible porque no existen estos fenómenos, existen en la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México ya está. En la Ciudad de México que va 20 años atrás de Tokio, o que va 20 años atrás de Shanghái, donde esto ya es una realidad. Vives en 6 metros cuadrados y eres feliz. Pero estás en la Condesa. Y pagas $5,000. No, pero estás en la Condesa, que es más barato que vivir. No sé, en las zonas de Chapultepec. Toma el ejemplo. Es la implementación de estos temas. ¿Hacia dónde van? Hacia la esterilización total del ser humano, y uno de los objetivos dicen que 2/3 partes de la población no tendrían razón de ser. ¿Por qué? Porque las máquinas ya son más productivas que el hombre y consumen menos que la humanidad. Son más baratas, son desechables, se acabó. ¿Han visto Wall-E? Wall-E. Y otras películas. Pero, ¿qué permiten estas películas? Nos van entrenando, son procesos de socialización. Normalización. Por ejemplo, Wall-E es una de ellas. Exactamente, Wall-E es la Agenda 2045. Y algunas otras, pero Wall-E la tenemos todos muy presentes, ¿no? ¿Cuál es el centro de la película? Ya no son los humanos, sino es la máquina y la cucaracha. La máquina y la cucaracha, ni siquiera es la bestia, es la limaña. Mudo, ya no necesita la comunicación. ¿No? ¿Qué es lo que nos hace ser humano? La comunicación, aquí hay muchos periodistas. La capacidad de comunicarnos y transmitirla, ¿no? Es eso. Pero falta aquí Sí, la pregunta es sobre el transhumanismo y preguntarle si la implementación de la curva biométrica lleva o es un camino hacia este transhumanismo. Por ahí en foros de abogados se habla sobre el último derecho llamado la autodeterminación digital y los riesgos que hay al proporcionar los datos digitales, de alterar la apariencia de las personas mediante los sistemas digitales para que no concuerden con la realidad y anular la identidad. Eso por un lado, y por otro creo que de enero a febrero o marzo de este año en la Constitución de Ciudad de México quitaron la palabra privada a la propiedad. Nada más preguntarse esto. Sí, la respuesta sí tiene que ver con el transhumanismo. ¿Qué pasa con el tema de los datos digitales? Que es algo que perdemos de vista. El mundo digital se encuentra en una computadora. Por decirlo de manera, no un servidor, vaya, ¿no? Son los servidores los que aglutinan esta información. Yo siempre les he dicho que esto también tiene que ver con las monedas digitales. Desconectas el servidor y ¿qué pasa? No lo puedes desconectar. Ay, por favor. Lo desconectas, lo desconectas de la fuente de generación, la que sea, la que tengas. Lo desconectas, lo metes en un hoyo donde ya no recibe el sol, ya no tiene fuente de energía. Desconectas la máquina, ¿qué pasa? Entonces, o sea, sí va el transhumanismo, pero pues un día desaparecen los datos digitales y ya no existen más porque desconectaron esta máquina. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Esta es la falsa realidad del mundo digital, que si nos damos cuenta es algo que existe y no existe, ¿no? Existe porque está aquí, pero lo desconectas y ya no es más. Pasa con las redes sociales, generan infiernito en las redes sociales, lo apagas y se acabó.
ni te enteras de eso. ¿No? O sea, es importante que entendamos esto. Y sí, el tema de quitarle privada el concepto de propiedad va a este mismo proceso. Es muy importante que ustedes mismos vayan como aterrizando todos estos ejemplos que son los que materializan, ¿no? Justo la realidad del transhumanismo, la Agenda 2030, todos los conceptos que hablamos el día de hoy. Hay una más acá, ¿no? Y dos. Nada más dos preguntas más. ¿Quieren? Buenas, en los análisis me gustaría comentar algo que me tocó ver en el Congreso de Chicago, que estaba hace rato, de estudios internacionales y geopolítica. Estábamos mencionando que existen 3 modelos de inteligencia artificial, que es el de China, el de Europa y el de Estados Unidos. Y en base a su análisis, que tenía la duda de entonces, en base a todo lo que hemos visto, entonces no se trata de 3 modelos distintos, se trata de un solo modelo. Y otra pregunta aparte, ¿cómo se volvió tan popular, verdad, en este caso la Agenda 2030 y la Agenda 2045, pues en todo el mundo, ¿verdad? También eso sería todo. Muy buenas preguntas. ¿Por qué dicen que existen 3 tipos de inteligencia artificial? Porque la realidad es que estamos en un mundo tripolar. Es decir, hay 3 grandes hegemonías en el mundo. ¿Cuáles son? Rusia, China y Estados Unidos. Y eso ya contestó tu pregunta. ¿Por qué son estos 3 modelos de inteligencia artificial? Porque son los que tienen el control de los servidores que manejan los datos. ¿Y la otra palabra? ¿Cómo se volvió tan popular? ¿Por qué se volvió popular la Agenda 2030 y 2045? Es que no es que se haya vuelto popular, es que se implementa por la fuerza. La ONU genera esos proyectos y obliga a las naciones a implementarlos de manera estructural en sus instituciones a través de sus leyes. No es que se vuelva popular, sino estamos siendo nosotros víctimas, eso sí es un victimismo real. Estamos siendo víctimas desde el 2000, que son los objetivos del 2000, en este proceso de la ingeniería social que hacen que el día de hoy tengamos tan asumidos todos estos valores que hemos compartido, que tú debes estar viviendo. O sea, lo que hacemos es hacer real el análisis, para que ustedes se den cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es algo que ya existe, que ya está en el hoy. Y la última, ¿no? Si quieres ya para... Ok, la última. ¿Por qué los países occidentales están dando tanto auge al islamismo? ¿Por qué Alemania, Francia, Inglaterra, todos esos países están abriendo las puertas al Islam y no hacen nada? Y bueno, tiene sentido lo que usted acaba de decir, ¿no? Destruir el cristianismo. Pero ¿qué va a pasar ahí en esos países? ¿Qué va a pasar en esos países? Pues ya se están haciendo los líderes islámicos de las posiciones estratégicas. Y lo que pasa es que vivimos una guerra, el choque de civilizaciones que fue proyectado por Huntington en los años 90. En el 92, desde la oficina de los Clinton, para lo que está pasando el día de hoy. Entonces tenemos la internación de este choque de civilizaciones de Oriente contra Occidente al interior de los países occidentales, no de los países orientales, de los países occidentales. Entonces tenemos la guerra santa islámica, la fuerza implementada en Occidente. ¿Dónde está? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica, en las antiguas dinastías. Por eso es tan importante la reinstalación de las dinastías, porque es el contrapeso a la verticalidad del Islam que le canta muerte al infierno. Nosotros somos los infieles de guerras civiles internas generalizadas en todos estos países, y inevitablemente es inevitable, a la fuerza se van a hacer de poder, sometimiento, muerte al infierno. Y lo estoy diciendo inevitablemente en menos de 5 años, más o menos 5 años. Bueno, no sé si sea la última pregunta, pero ¿cuál es el papel entonces de Trump, de Milley y de Bukele con respecto a la Agenda 2030 y la que viene? ¿Hay algo ahí? Sí y no. Sí en términos comerciales, o sea, sí en términos financieros,
Transhumanista a la Elon Musk, de manera transversal en todos ellos. Es decir, no a la ideología de género, sí a la máquina que nos gobierna. Y si lo analizamos, ¿dónde se aplica oficialmente el Bitcoin? En El Salvador. ¿De quién es El Salvador? De Bukele. ¿Con quién tiene acuerdos comerciales Bukele? Con China. Bukele es hijo del imán de El Salvador, un palestino que llegó a implementar la primera iglesia islámica, la primera mezquita en El Salvador. Milei es un judío sionista, de una secta además extremista, sionista, ¿no? Que además toda su política, más bien en función de esto, su política financiera está en torno a esta realidad estratégica. Y Trump también está supeditado políticamente, de eso es la charla del día de mañana, a los intereses económicos y políticos de Israel. Entonces sí en función de otra cosa, no en función de este otro tema. Que además es dinámico, es de contrapesos. Se alían en un lado con el cristianismo, en otro lado lo combaten y así se va equilibrando. Bien, pues muy interesante, podemos estar aquí horas escuchando a Gisbel Levi con esta información que amablemente nos comparte aquí a los liderazgos de las familias de Chihuahua. Yo creo que le damos un fuerte aplauso, por favor, porque ella es una mujer muy valiente al decir estos temas. El día de hoy en una entrevista con Enrique López dijo, no tienes miedo de que te puedan hacer algo, ¿no? Que atenten en contra de tu integridad, porque esto que tú vienes a revelar, no cualquiera lo dice, son temas que mucha gente conoce, pero finalmente ella tiene la valentía de hacerlo, de decir lo que está sucediendo en el mundo, quiénes son los poderes que están detrás, tejiendo, ¿verdad? Y yo por eso le agradezco mucho a Gisbel que nos acompaña aquí. Hemos dado muchas luchas, muchas batallas en diversos estados del país, donde sí ha habido situaciones complejas, difíciles, pero que finalmente cuando tienes una convicción y una trascendencia, como lo que les comentaba ella, finalmente no tienes miedo porque estás haciendo lo correcto, ¿no? Y yo creo que todos nosotros que estamos aquí no tenemos miedo a hacer lo correcto porque finalmente sabemos cuál es la verdad y sabemos que la lucha está ganada, al final de cuentas, ¿verdad? Pues muchas gracias, gracias Javier, gracias a pues, todos los amigos que están aquí presentes, a todos los líderes aquí presentes y pues ánimo, que esto no nos asuste, no nos desanime, es todo lo contrario. Y el objetivo es que conscientes del entorno en el que nos encontramos nos movamos de manera asertiva. El bien se regala. Es correcto. Aunque parezca que está muerto en una cruz, él siempre gana. Le pediría a maestro José Medrano que pase por favor a cerrar aquí esta charla. Igual a los liderazgos que hicieron posible, por favor, maestra Alma, Roberto, acompáñanos por favor, presidentes y líderes de las organizaciones que hicieron posible esta charla. Bueno, a nombre de todas las asociaciones que forman parte de Cruzada por la Familia, aquí están algunos de ellos presentes, queremos nuevamente agradecerte y agradecerles a todos ustedes. Sabemos que están firmes para la batalla y qué bueno que tenemos información para poder sustentar esa lucha, ¿no? Le pedimos a Cristina, por favor, que nos entregue a Gisbel un reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues Gisbel, es un verdadero placer escucharte. Agradecemos mucho